saludo cordial a todos quienes están viendo este video. Mi nombre es Andrea Caragolla, soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte de la carrera de Derecho, y en esta ocasión voy a hablar sobre la igualdad y la no discriminación. Para ello considero necesario definir el término igualdad, y esta palabra significa, según la Real Academia Española, el principio de equiparación de todos los ciudadanos, tanto en derechos como obligaciones. Esto quiere decir que todas las personas somos iguales ante la ley y que debemos ser medidos por la misma vara. Por tanto, todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones y todos tenemos oportunidades. Y de igual manera, cuando una persona comete una infracción que está tipificada en la ley, el Estado tiene la facultad de sancionar o castigar dicha actuación. El principio de igualdad se encuentra establecido tanto en normativa nacional como internacional, y este principio debe ser ejercido por cada individuo, obviamente como sujeto de derechos, y el Estado tiene la obligación de aplicar este principio de forma eficiente en los diferentes ámbitos. Por lo que respecta al ámbito internacional, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 1, se establece que todas las personas nacen libres e iguales. Además, adiciona que esta igualdad aplica en dignidad de derechos. El artículo 2 establece que todos los derechos y libertades que se estableció en esta declaración es para todos los miembros sin ningún tipo de distinción o discriminación. Por lo que se entiende que la igualdad es inherente a la dignidad del ser humano. Este principio se encuentra establecido también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos fueron firmados en el año de 1966, posterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos, y dichos pactos son vinculantes. En lo que respecta al ámbito nacional, en la Constitución del año 2008, específicamente en el artículo 11, numeral 2, se establece que todas las personas son iguales y tienen los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Además, nos establece que ninguna persona puede ser objeto de discriminación por ningún tipo de razón o circunstancias, ya sea esta por etnia, por edad, por sexo, por el lugar de nacimiento, por su pasado judicial, por ser portador de VIH, por su condición migratoria. Se establece que no puede haber discriminación por creencia religiosa, por filiación política, por idioma o por mantener o tener alguna discapacidad, etc. También este artículo es importante porque establece las acciones afirmativas que ayudan a que el Estado materialice esta igualdad. Por ejemplo, en el concurso de mérito y oposición para acceder a algún trabajo en la función judicial, por ejemplo, se realizan pruebas. Estas pruebas tienen un puntaje. Si bien es cierto que este tipo de concursos es tanto para hombres como para mujeres, pero esta acción afirmativa permite que la mujer obtenga unos puntos adicionales con el fin de que ingrese al ámbito laboral. Yo considero que los grupos que han sido más vulnerados y discriminados a lo largo de nuestra historia en Ecuador son las mujeres, los indígenas y los afrodescendientes. La mujer siempre ha sido discriminada hasta el día de hoy. Existen países como Afganistán, Irán, donde las mujeres prácticamente son consideradas objetos, no tienen derechos, son discriminadas, son analfabetas y muchas mueren con enfermedades o en los partos. En lo que respecta a la mujer ecuatoriana, puedo manifestar que siempre ha existido y existe discriminación. En la antigüedad las mujeres no podíamos estudiar, no podíamos tener acceso a la política. Fueron
luchadoras y feministas las que siempre estuvieron luchando por los derechos. Entre ellas tenemos a Manuelita Sáenz, la libertadora de Libertador, a Tránsito Amaguaña, que luchó por los derechos laborales, y también a Matilde Hidalgo, que fue una de las mujeres que más trascendió, puesto que ella fue la primera mujer en graduarse de bachiller, la primera mujer que se graduó como médico y la primera mujer en Latinoamérica que ejerció el derecho al voto. Pero podemos decir que hasta la actualidad existe discriminación hacia la mujer y desigualdad, empezando en el ámbito laboral, donde existe acoso, donde el salario no es adecuado, donde existe mucha explotación. De igual manera en los hogares, donde existe violencia física, violencia sexual y los femicidios. Si bien es cierto que existe en la Constitución este artículo 11, numeral 2, donde dice que todos somos iguales, la discriminación hacia las mujeres siempre ha existido y hasta la actualidad considero que existe. También los pueblos indígenas de nuestro Ecuador a lo largo de la historia siempre han sufrido discriminación y también explotación. Si bien es cierto, la Constitución les ha garantizado el derecho a administrar justicia, como también el derecho que tienen a permanecer en sus territorios, tener sus tierras, en la realidad no es así. ¿Por qué? Porque siempre la justicia ordinaria y la justicia indígena están en conflictos, porque no se han establecido parámetros de la jurisdicción indígena. Entonces, en ese sentido, siempre discrimina la justicia ordinaria a la justicia indígena. De igual manera, los pueblos indígenas y nacionalidades tienen derecho a mantener sus territorios, pero cuando existen estos minerales o existe petróleo, el Estado siempre va a extraer de esos territorios estos recursos no renovables, como es el caso de los pueblos Tagael y Taromenane, que son pueblos aislados de la Amazonía, en cuyo lugar hay mucho petróleo. La Constitución no ha respetado sus derechos y siempre han extraído petróleo de ese lugar. Quien también ha sufrido de discriminación en Ecuador y también sigue con esta discriminación hasta la actualidad son los afrodescendientes. Si bien es cierto que ellos fueron traídos de África como esclavos, hasta la actualidad ellos no tienen la suficiente representación tanto en la política como en el ámbito académico, y esto se debe a la discriminación que hay de parte de todas las personas hacia los afrodescendientes, por el hecho de que solo con verlos ya dicen que son delincuentes, ya dicen que son unas personas hasta incluso desasiadas. He escuchado todo tipo de comentarios que hasta la actualidad se mantienen y son muy discriminatorios, a pesar de que en la Constitución establece que todos somos iguales. Entonces, en ese sentido, cabe concluir diciendo que si bien existen normas en las cuales los mencionan tanto el derecho nacional como el internacional, que todos somos iguales, en la realidad todavía existe mucha discriminación hacia las mujeres, hacia los afrodescendientes, hacia los indígenas, hacia las personas que también tienen diferente orientación sexual, a los gays, a las lesbianas, y por este tipo de discriminación hasta incluso hay crímenes de odio que matan a estas personas, y considero que la única manera para salir de esto es que todas las personas hagamos conciencia de que tal y como establece la Constitución, todos somos iguales y por tal motivo todos debemos ser tratados con dignidad y respeto. Muchas gracias.